Aquí hay está como agua y tiene unas figuras súper bonitas. Ahora nos encontramos en la zona de los Jardines del Rey. Aquí te lo explico. El rey de Suecia pidió que se instalara una fila más de cañones cuando la construcción estaba muy avanzada y por consecuencia se modificó el nivel de peso del barco. Pero ¿quién le decía que no al rey en esa época? Nadie. En fin, el barco era demasiado pesado y no estaba lo suficiente equilibrado, lo cual dificultaba su estabilidad en el agua. Adicional, que le agregaron adornos excesivamente pesados como esculturas y cañones decorativos en las cubiertas superiores. Y finalmente, el día de su inauguración, el 10 de agosto de 1628, el barco, a solo 1.300 metros del puerto, se hundió en tan solo unos minutos, debido a unas ráfagas de viento que lo inclinaron hacia un costado y provocó la entrada del agua por los portillos abiertos. Este naufragio se llevó la vida de 30 personas. Y por último, luego de 333 años, en abril de 1961, el barco pudo ser reflotado, debido a que la madera del mismo no se había deteriorado con el paso del tiempo, gracias a la baja salinidad del mar Báltico y la casi inexistencia de un molusco que suele comérsela. En definitiva, esta es una de las visitas que no te puedes perder si viajas a Suecia y en especial a su capital, Estocolmo. Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en la estación de T-Central. Como ven, esta es una obra de arte, así como las diferentes estaciones que vamos a estar recorriendo el día de hoy. Si no tienen ningún plan, no tienen un tiempo libre y están en Estocolmo, así sea invierno o verano, se pueden acercar a las estaciones del metro. Miren qué bonito, esto es como una obra de arte, también como un museo natural. T-Central es la estación central donde conectan las líneas roja y la verde y la azul, ¿ok? Ahorita nos vamos a dirigir hasta otra estación que me pareció súper lindo y ya les voy a mostrar. Bueno, ya llegamos a la estación, no me hagan pronunciar este nombre, Kungsträdgården, o tengo entendido que en español sería Los Jardines del Rey. Y como pueden observar, es toda la parte donde uno toma el tren. Miren qué bonito, está tallado como en roca. Aquí hay está como agua y tiene unas figuras súper bonitas. La verdad que varios artistas de acá de Estocolmo se juntaron para realizar estas obras de arte en las estaciones, en las diferentes estaciones. Entonces ya les voy a mostrar un poquito más de esta estación de Kungsträdgården y bueno, nada, conozcan conmigo. La verdad que las estaciones sí están muy bonitas, como les decía, si tienen un tiempo libre en Estocolmo, una mañana o una tarde, pueden venir, es bastante fácil usar el metro, si no me equivoco, el single ticket tiene un valor de 39 coronas que al cambio en euros o dólares aproximadamente son 3 o 4 dólares, y si están en grupo pueden comprar un ticket grupal que les va a salir mucho más económico, claro, dependiendo de las estaciones, pero miren qué bonito. La red del metro de Estocolmo es una de las más impresionantes del mundo, en la que 90 de sus 100 estaciones están decoradas con obras de arte de artistas conocidos. Este museo subterráneo ha sido declarado la galería de arte más larga del mundo, y para conocerla y disfrutarla solo debes comprar el boleto y comenzar a recorrer las estaciones. Entre las más famosas te dejo las siguientes. Ahora nos encontramos en la zona de los Jardines del Rey, en la estación que nos vamos al metro. Miren qué belleza, venir en junio de verdad es una bendición por el clima, el sol está fuerte, pero están todas las flores así súper bonitas, y en esta plaza hay bastantes restaurantes, bares, heladerías. Es una de las plazas como que más visitadas, es súper bonito. Y nada, pues seguiremos recorriendo el último día en Estocolmo. El parque de Kungsträdgården, situado cerca del Palacio Real, es el más popular entre los locales y otros de los mejores sitios para visitar en Estocolmo.
sobre todo en primavera y verano, con la floración de varias hileras de cerezos. Además de dar un lindo y relajante paseo entre flores, plantas, árboles, fuentes, este antiguo parque cuenta con varias cafeterías, bares, restaurantes. Nosotros aprovechamos para almorzar en un lugarcito que estaba rodeado de hermosos árboles y con bastante gente, es decir, que daba una buena impresión de que la comida sería buena. Y sí que lo fue. Jorge se pidió una sopa brutal de pescado, que es muy común allá, y un sándwich de salmón ahumado, mientras que yo opté por el salmón cocido con vegetales. Fue delicioso y para que tengan una idea del precio, pagamos por los dos almuerzos unos $60 aproximadamente, al cambio. Y bueno, nos despedimos de la increíble Estocolmo para embarcarnos en una nueva aventura. Oli. Bueno, nos encontramos ahora en la terminal de ferry para tomar nuestro crucero que nos va a llevar en la noche hasta Helsinki, que es nuestra última parada del tour. Entonces estamos saliendo de acá de Estocolmo hacia la ciudad de Turku. Llegamos mañana a 7:30 de la mañana. Entonces les iré mostrando un poco cómo es esta travesía. Aquí estábamos haciendo como una especie de pequeña migración donde mostrabas tu ticket y luego nos fuimos a abordar nuestro crucero y ya les estaré mostrando qué tal la experiencia. Aquí andamos, ya estamos en el crucero. Yo pensé que iba a ser un ferricito, pero no, miren, es un crucero bastante grande. Vamos a ver qué actividades nos esperan el día de hoy acá. Ahorita son las 7:30 de la tarde y vamos a pasar la noche acá dentro del crucero y llegamos mañana 7:30 de la mañana a Turku, que ya sería Finlandia. Entonces así vamos. Bueno, ahora estamos buscando nuestro camarote. Cabe recalcar que es primera vez que me subo en un crucero, entonces estoy muy excited. Y espero que no se hunda como el Titanic porque yo me voy a desmayar. Bueno, entramos y este fue el camarote o la cabina interior que nos dieron o que nos tocó, que estaba incluido en el paquete que compramos con Europa Mundo. La verdad que fue una cabina muy chiquita, muy básica, pero me imagino que eran así. Tenía 2 camitas separadas, así que ustedes se podrán imaginar el trauma amigo de dormir sola en mi primera noche de crucero. Comenzamos visitando la terraza donde había música en vivo y un DJ súper bueno. Luego de tomarme algunos traguitos y de admirar el increíble atardecer que no me esperaba, pues me dispuse a recorrer un poquito más de este crucero. Me fui a las otras cubiertas y a las otras salas, por supuesto a tirarme fotos y a grabarles un poquito de contenido. Luego de la sesión de fotos nos fuimos a cenar porque, aunque no lo crean, eran las 9 de la noche e iba a cerrar el restaurante del crucero. Así que nos pedimos uno de los platos típicos, que son las albóndigas con puré de papas y una sopa de pescado brutal. En total fueron $83 al cambio aproximadamente la cuenta, pero valió la pena ya que la comida estaba súper rica y pudimos disfrutar de lo que quedaba del atardecer y con estas vistas que les dejo a continuación. Para finalizar la noche, después de la cena nos fuimos al bar o a la disco para tomarnos un trago, bailar un ratito y disfrutar de la música en vivo. Y con estas primeras imágenes nos despedimos y recuerden que en el siguiente video les estaré contando la parte final de este tour en Finlandia. Bye.